Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos este jueves 15 de noviembre en la presentación del trabajo de ingreso al capítulo juvenil de Jaime Pavel Calderón Tellitut con su trabajo Historia del Esgrima. Sean todos ustedes bienvenidos a esta sesión del capítulo juvenil. Y antes de continuar, me permito agradecerle a la licenciada Pilar Sánchez Alfaro, expresidenta de esta casa, quien nos acompaña y nos honra esta noche con su presencia. Muchas gracias, licenciada Pilar. Asimismo, solicito ahora al doctor Renato Figueroa Pardo que tenga a bien coordinar los trabajos de esta noche. Gracias, buenas noches. A continuación presentaremos al Presidium, que está dirigido por el licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, vicepresidente de esta Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, por el joven Jaime Pavel Calderón Tellitut, recipendiario de esta noche al capítulo juvenil, y el de la voz, Renato Misael Figueroa Pardo, coordinador de este capítulo juvenil. A continuación daremos lectura al currículum de nuestro recipendiario. Jaime Pavel Calderón Tellitut es originario de Guadalajara, Jalisco. Estudia actualmente la licenciatura en Antropología en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Ha participado también para dicha universidad como ponente en el 12º y 14º coloquio en avances de investigación de la licenciatura de Antropología. Desde 2014 a la fecha asiste a las sesiones académicas de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, así como las realizadas por la Cátedra Latinoamericana Valentín Gómez Farías de esta benemérita institución. Solicitamos a Jaime Pavel Calderón Tellitut tenga bien a sostenernos el trabajo de ingreso Historia de la Esgrima al capítulo juvenil de esta benemérita institución. Muy buenas noches tengan todos. Les quisiera agradecer de todo corazón el que hayan asistido esta noche a mi trabajo de ingreso, puesto que a pesar del duro clima que hemos tenido a lo largo de estos últimos días, porque ha hecho un frío bastante crudo, aquí están esta noche junto a mí para este especial evento. Y sin más, quisiera dar pie al trabajo que para mí es muy importante, porque desde niño siempre he admirado esta forma idílica que tiene el humano de representar a sí mismo como caballeros, figuras justas que buscan el defender a los demás sin importar el costo que éste conlleve. Para eso, primero les tengo que explicar qué es la esgrima. La esgrima es conocida en la actualidad como el deporte en el que dos personas combaten con espadas. Esto puede ser muy interesante para muchas personas por la simple actividad que es un remanente del pasado sangriento de nuestra historia como humanidad. Sin embargo, para otros solamente puede ser un evento donde dos personas mueven un pedazo de hierro sin nada más. Pero esto no es para nada correcto. La esgrima conlleva siglos, inclusive milenios de legado histórico que la humanidad ha pasado, ha adaptado y finalmente tenemos un resultado que es la consecuencia de la muerte de muchísimas personas a lo largo de toda la historia humana. La esgrima, como les he comentado, además de ser una de las actividades más antiguas del mundo, es también uno de los deportes oficiales más antiguos del mismo, puesto que no es lo mismo comparar la antigüedad de la esgrima como con el de otros deportes como el fútbol o el tenis o disciplinas más comunes o inclusive más llamativas por toda la gente que abarca estos eventos y que los disfruta. La esgrima, en vez de ser un deporte donde se enfrenten equipos o se enfrenten ideologías o se enfrenten partidos, es una actividad donde se enfrenta una postura contra otra, un estilo de combate contra otro, que es, como ya he mencionado antes y reiteraré a lo largo de toda la noche,
legado histórico de toda la humanidad. Como pueden ver, la esgrima es más complicada de lo que aparenta en la televisión. Dependiendo del punto al que se golpee, es el tipo de valor que se le dará en las competencias. También dependiendo del tipo de arma, puesto que hay 3 categorías distintas, será el lugar al que se puede acceder. Para el sable es posible golpear de la cintura para arriba. Para la espada es posible golpear todo el cuerpo, y para el florete solamente el pecho, haciendo que cada una de las variantes sea muy complicada o fácil dependiendo de la habilidad de cada uno de los esgrimistas. El deporte es una actividad que involucra muchísimos elementos. No solamente es necesario saber blandir el arma, también se necesita precisión, velocidad, condición y demás elementos que tal vez muchas personas no vean, pero que todos los deportistas están conscientes de ello y se entrenan arduamente durante horas diarias para lograr este cometido. Aunque los asaltos puedan durar minutos o inclusive segundos, es una actividad que demanda una fuerza y velocidad tremenda. Eso si no hablamos de la habilidad. Ahora, el nombre de este deporte proviene de la misma actividad que es esgrimir, es decir, sujetar, ya sea para atacar o defender el arma del ataque en cuestión. Así que pasemos a la siguiente sección. Para muchos, sobre todo en Europa, la filosofía que se esconde detrás de la espada es un tema hasta sagrado para muchas familias. ¿Por qué? Porque recordemos que en Europa surgieron conflictos militares a lo largo de siglos, también conocidos como cruzadas. Muchísimas personas pelearon y murieron en estos conflictos, y los descendientes de estas personas que practican actualmente la esgrima ven en esta actividad un remanente tanto de sus antecesores como del gran sacrificio que tenían que hacer estas personas para lograr en ese entonces completar la misión sagrada o la misión de su reino que tenían que llevar a cabo. Ahora, como les estoy tratando de hacer entender, los elementos que existen en la esgrima son ancestrales, son cuestiones de honor, son cuestiones familiares. Y esta percepción es algo que para muchas personas está vigente, inclusive aunque no estén relacionados a este tipo de medio. Yo recuerdo que cuando comencé a practicar esgrima durante la preparatoria, muchas personas me decían, no, es que eres rico y ricón, porque la gente cree que solamente la gente con dinero podía o puede acceder a este tipo de deportes, pero la verdad es bastante diferente, aunque es comprensible que exista esta visión porque es parte de la evolución que ha tenido esta actividad a lo largo de siglos, que si bien hoy en día está disponible para la gran mayoría de las personas, hubo un tiempo donde sí, realmente era una actividad que solamente un círculo económico podía hacer. La esgrima actual busca reflejar una belleza artística porque es considerada una expresión más. Los movimientos fluidos, la forma de esquivar, la forma de atacar, todo está hecho para que la gente pueda ver en ello no un combate sangriento, sino una forma hermosa de defenderse o atacar al rival. Este bagaje que ha cargado la esgrima a lo largo de los siglos es el resultado de todo un proceso histórico que, si bien la actividad de atacar con espada lleva milenios entre la humanidad, la esgrima como tal, la base de la esgrima moderna que nosotros tenemos, comenzó durante el medievo, precisamente durante la época de los caballeros, la época de las cruzadas.
Ahora, ¿por qué son tan importantes las espadas para estas personas? Pues bien, las espadas eran un medio que usaban las personas para sobrevivir. Anteriormente no existía la paz de la que gozamos hoy en día, puesto que en la actualidad cada país está perfectamente delimitado y es virtualmente raro encontrar un conflicto. Sin embargo, en la antigüedad esto era muy diferente. Los países buscaban expandirse, buscaban riquezas y siempre hacían uso de sus propios recursos. Los ingleses tenían su caballería, los franceses tenían sus arcos y así existen diferentes ejemplos. Las espadas que se creaban para enfrentar cada tipo de amenaza son muy específicas. Por ejemplo, para los caballos había espadas más largas, para las lanzas había espadas que tenían diferentes diseños en la hoja para que se atorara la lanza al momento de combatir. De esa forma, la industria militar que existe detrás de la esgrima es algo que se ha ido adaptando y que ha sido testigo del progreso de la humanidad para sobrevivir y para sobrellevar cualquier tipo de dificultad. Aquí, como pueden ver, hay distintos ejemplos de los muchos tipos de espada que hay. Espadas curvas, espadas largas, unas espadas más delgadas que otras y hojas más gruesas de ciertos puntos de la hoja, de ciertos puntos de la espada, para no necesitar depender de la habilidad del espadachín, sino en la fuerza. Este tipo de arma era especialmente utilizado por gente que no tenía una práctica como tal y solamente golpeaba con fuerza. Una espada requería forzosamente un nivel de habilidad para poderla usar adecuadamente. De lo contrario, incluso podría ser peligrosa para el mismo portador. Ahora, para entender los aspectos que rodean a la esgrima, necesitamos entender a la humanidad misma. La humanidad es un ser cambiante. Siempre está buscando evolucionar, siempre está buscando adaptarse, siempre está buscando sobrevivir. Y las cruzadas son el perfecto ejemplo de esto, puesto que eran conflictos militares entre Europa y Oriente, conflictos que se cobraban muchísimas vidas. Ahora, ¿por qué los caballeros son tan importantes? ¿Por qué los caballeros son diferentes a cualquier tipo de mercenario o a cualquier tipo de soldado al que se le brindaba una espada? Pues bien, la respuesta está en que los caballeros eran especialmente entrenados en este arte. Ellos eran expertos en utilizar la espada con todas sus posibilidades, algo que no sucedía con los demás, puesto que no podían contar con este tipo de educación. Los caballeros eran un grupo muy selecto de los ejércitos europeos de la época. Normalmente venían de escuelas familiares o de escuelas de élite, donde solamente las personas con una gran cantidad de dinero o con una gran habilidad podían acceder. De ahí que los caballeros se distingan por su comportamiento y habilidad, puesto que un caballero jamás debía comportarse de la misma forma que un soldado común. Los caballeros debían mantener una tradición y un honor sobre sus casas, sobre sus escuelas, sobre sus naciones. Por lo tanto, ellos se regían bajo un código. Este código era muy palpable en órdenes, ya sea religiosas o simplemente militares o familiares, ya que no importaba si tu lealtad era hacia Dios o si tu lealtad era a tu país, siempre debías desenvolverte con orgullo y con dignidad. Un caballero siempre debía representar lo mejor de la humanidad, lo mejor y a lo que cada hombre debía aspirar, también a lo que cada mujer debía buscar como pareja romántica, puesto que la importancia social de los caballeros era tal en esta época que las personas siempre los tenían presentes en su mente. Era una meta, era un ideal, eran figuras que realmente tenían
un porte distinto a ellos, por todo lo que habían pasado, por todo lo que hacían, y en específico por 4 reglas. La primera vendría siendo el adiestramiento. Es decir, un caballero debía estar constantemente en entrenamiento para mejorar su capacidad militar y obviamente sobrevivir los diferentes combates que suscitaban en Europa y en Oriente. El honor. Un caballero debía actuar de forma justa siempre, puesto que ellos debían apoyar a las personas, debían siempre velar por los demás como un escudo que solamente ellos podían suscitar este sacrificio si fuera necesario en pos del hermano. Evolución. Los caballeros medievales, a pesar de tener una gran relevancia durante su época, pasaron rápidamente al olvido cuando el desarrollo tecnológico fue algo inevitable dentro de la milicia, dentro de las ramas militares, puesto que el descubrimiento de la pólvora y el desarrollo de las distintas armas de fuego fue algo catastrófico para las diversas órdenes de caballeros. Jamás había pasado algo así. No podían competir con un evento de esta magnitud. No era lo mismo entrenar durante años, invertir en una sola persona tanto tiempo y tantos recursos para que aprendiera a manejar una espada, cuando en cuestión de días o semanas otra persona podía aprender a usar un fusil o un mosquete. Así que los caballeros rápidamente fueron desapareciendo de Europa y del mundo. Ahora, la situación llegó a un extremo donde las órdenes de caballeros prácticamente habían desaparecido. Sin embargo, la actividad podría sobrevivir gracias a un círculo muy específico de la población, que vendrían siendo la aristocracia europea. Un círculo de personas que había encontrado en la esgrima una actividad a la altura de su estatus para resolver los distintos conflictos que podían suscitar entre ellos mismos. Era una forma justa ante sus ojos de resolverlo, puesto que ellos no les gustaba depender de la situación de que el que apretara el gatillo más rápido ganara el combate, sino que ellos buscaban una justicia en la habilidad y en el adiestramiento de cada uno de los oponentes. De ahí que adquiría mucha fama la esgrima en la corte europea. De hecho, la esgrima clásica o medieval pasaría a convertirse en la esgrima de corte, debido a que durante el Renacimiento, esta época donde las artes y las ciencias florecieron, se combinaría la esgrima medieval con todas las cuestiones clásicas, sobre todo con el arte. De ahí que comienza a adquirir los distintos estilos más bellos que hasta nuestros días han sobrevivido. Es importante aclarar que la esgrima medieval era un medio de supervivencia. En esa época, en las cruzadas, cuando te encontrabas en medio de una batalla rodeado de enemigos, el concepto de justo era muy distinto al que tenemos hoy en día. Para muchos, el concepto de justicia podría ser pelear uno contra uno, cada quien con una espada. Sin embargo, en la guerra, las personas debían pelear contra cientos de oponentes, o contra 2 o 3 o varios más a la vez, y en estos casos era necesario el uso de diversas técnicas, ya sea el uso de un escudo, golpear con el puño, golpear con la empuñadura, sacar un arma oculta, tener otra arma disponible además de la espada principal, etc. Esto porque la meta principal era sobrevivir, y era justo ya que estabas peleando no contra un oponente, sino contra varios. Ahora, lo que pasa con la esgrima de la corte es que el concepto de justicia cambia. Ya no son estas situaciones de una guerra contra cientos de enemigos. Ahora solamente es un rival contra otro. Por lo tanto, las reglas que existen alrededor de esta disciplina cambian totalmente. Como pueden ver,
se empieza a adquirir diferentes posturas que en la época medieval hubieran sido imposibles de aplicar. La forma de golpear, la forma de pararte, la forma de esquivar, la forma de defenderte, inclusive la poca equipamiento que tenían es el resultado de la evolución que había ido adquiriendo esta disciplina por el desuso militar en el que había caído. Un país que tendría un rol fundamental para este tipo de cambios vendría siendo Francia, puesto que sería en este país donde se le sumarían diferentes elementos que han llegado hasta nuestros días. La careta, el guante, la chaqueta, los pantalones, e inclusive el tipo de espadas, puesto que ya no se usa el mismo espada letal con doble filo o con punta, cuya finalidad era matar a la otra persona. Aquí ya se usa una espada más delgada que lo que busca es solamente tocar al oponente. La práctica letal que alguna vez tuvo la esgrima había desaparecido con el tiempo. Y una vez que les he explicado un poco sobre todo este antepasado, sobre todo este proceso histórico en Europa, es importante aclarar, ¿llegó la esgrima a México? ¿Nosotros tuvimos algún importante desarrollo en ella? Pues la verdad es que la presencia de la esgrima en México fue muy pobre, debido a que cuando se llevó el descubrimiento de América y en consecuencia la conquista del dicho continente, la situación de la esgrima ya estaba en sus últimas fases. Ya existían las armas de fuego y ya no era tan necesario esta disciplina dentro de los ejércitos. Sin embargo, sí llegó a México y se podía aprender de las distintas personas que tenían el doctorado de espada, puesto que eran las únicas que podían enseñar esta disciplina. El doctorado de espada solamente era otorgado por el reino español. Ahora, la esgrima no desaparecería totalmente, puesto que sería parte de los colegios militares, tanto como un entrenamiento y ejercicio para mantener la condición de los diferentes cadetes y soldados, como para desarrollar diferentes reflejos o condición en estos mismos. Sin embargo, por la falta de uso práctico, con el tiempo pasaría a formar mera decoración militar de los distintos oficiales. Había situaciones donde si te quedabas sin munición, sí podías recurrir a esta arma, pero por lo general era algo que no se buscaba. Siempre la gente quería tener la munición porque el perderla totalmente implicaba que te tenías que exponer. Si cargabas con tu espada contra un oponente, era muy probable que ese todavía tuviera municiones. Por lo tanto, por mucha habilidad que tuvieras, no serviría ante un disparo inminente. Como les he comentado, la esgrima ya estaba en decadencia durante el siglo XV, pero la situación se volvió tan crítica porque además de llegar moribunda a nuestro continente, esta también contaría con una falta total de apoyo. Mientras que en Europa era una tradición, debido a todo el antecedente histórico que existía, inclusive había familias que les gustaba seguir heredando la técnica aunque ya no se usara. Aquí en América no existía este tipo de facilidades. No había grandes familias ancestrales que pudieran enseñarte el arte de la espada que había usado el ancestro durante una guerra. Entonces, esta falta de personas, de casas, de escuelas, ocasionaría que las técnicas se fueran perdiendo. Sin embargo, nuevamente la esgrima tomaría un impulso en nuestro país gracias a las políticas del presidente Porfirio Díaz, puesto que él, en su afán de replicar y buscar aspirar la moda francesa y todo lo que implicaba, la esgrima se encontraba entre ellas. Sería que los distintos círculos aristócratas de México empezarían a adoptar la práctica que era tan popular en Francia.
Nuevamente tendría la misma connotación que en Europa. Sería usada para resolver conflictos o simplemente como una actividad que te permitía mantenerte en forma y desarrollar los distintos reflejos. Y ahora, ¿qué pasa con Jalisco? Si a México fue difícil que llegara la disciplina de la esgrima, a Jalisco lo fue todavía más. Debemos recordar varios aspectos. Cuando nuestro territorio formaba parte de Nueva Galicia, no era muy fácil que las noticias, las sensaciones, las prácticas, las modas llegaran a este territorio. Normalmente tardaban hasta meses o años en arribar. Y esta situación no cambiaría. Seguiría siendo la misma durante siglos. Por lo tanto, la esgrima, si era escasa y se encontraba en nichos en la Ciudad de México, lo que es en Jalisco haría que fuera todavía más escasa esta práctica. Sería hasta una época más actual, concretamente en 1989, con la fundación del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud, mejor conocido como el CODE, que esta práctica estaría disponible para un mayor número de personas, sin contar con este antecedente de que debían de formar parte de algún círculo económico alto. Sería esta institución gubernamental la que se encargaría que distintos deportes llegaran a los jaliscienses, y estos no se harían esperar. Comenzarían a entrenar y a sobresalir en ellos, tal que de hecho Jalisco tiene varios esgrimistas que han sido ganadores de diferentes preseas, tanto nacionalmente como internacionalmente. Una noticia reciente es el equipo jalisciense femenil de sable, que ganaron el oro por la modalidad en equipos en el Campeonato Panamericano. Un gran logro para nuestra nación. La esgrima en la actualidad ha tomado como referencia todas las modificaciones que hizo Francia, debido a que básicamente es gracias a este país que la esgrima logró mantenerse hasta ese punto. Se fundaría la Federación Internacional de Esgrima durante 1913 en este mismo país por la importancia y relevancia que tuvo en su desarrollo histórico y deportivo. Y sería esta la que se dedicaría a controlar a las demás federaciones de todo el mundo, incluida la Federación Mexicana de Esgrima. Esta es la encargada de verificar que se cumplan las reglas y que el deporte se ejecute de forma adecuada. De ahí que la vocablo, la forma francesa, estén tan presentes a lo largo de todo el mundo. Es muy famoso el famoso touché, que es el toque, cuando logras acertar al rival, o el famoso en garde, que es el defensa, cuando inicias el combate. Todas estas pautas son francesas que se instauraron gracias a la Federación Internacional de Esgrima como una regularización mundial. Ahora, hay muchos aspectos técnicos que se deben seguir en este deporte para ejecutarlo de forma adecuada. En primer lugar, aquí tenemos un ejemplo de la pista que es la que es utilizada para la esgrima. Como pueden ver, básicamente es un carril. Mide 14 metros por 2 metros. Es decir, que lo que busca esta pista es que los oponentes avancen o retrocedan. No hay oportunidad para esquivar hacia un lado o para evadir el combate. Y esto también tiene su referencia a la misma historia francesa, donde los distintos duelos de las personas se ejecutaban de la misma forma. Se ponían en un centro, se daban vuelta, caminaban, y una vez que llegaban a cierto punto, iniciaban el combate o en algunos casos el tiroteo. Aquí tenemos como evidencia todos los distintos elementos franceses que, aparte de haberse instaurado hace siglos ya, siguen estando presentes en la cultura de la esgrima.
la careta, la chaqueta, los guantes, los zapatos, los pantalones, el tipo especial de hoja, el tipo de empuñadura. Como pueden ver, el sable, la espada y el florete son distintos tipos de arma. Unas tienen diferentes extensiones con el fin de agregar un tipo de dificultad distinta. La espada puede tocar cualquier parte del cuerpo, el florete solamente el centro y el sable de la cintura para arriba. Para ganar un combate en esgrima, solamente es necesario acertar los golpes al oponente y finalmente ganará el que acerte más. Obviamente esto tiene que ser dentro de las reglas, puesto que está prohibido las prácticas que en otrora la esgrima medieval aplicaba. Un golpe con la culata, un golpe con la empuñadura, golpes con el puño, golpes con la cabeza. Todas estas prácticas serían eliminadas con el paso del tiempo. Ahora, es importante aclarar que hay diversos modos de ejecutar la esgrima. Uno es el individual, donde básicamente las personas solamente se preocupan por ganar los suficientes puntos para acceder a la siguiente ronda. Sin embargo, existe el otro que es grupal. Este consiste en una serie de acumulación de puntos por los diversos integrantes del equipo para que así el resultado final sea el que les dé la victoria o la derrota. La esgrima se cuenta como uno de los 5 deportes que han formado parte de los Juegos Olímpicos modernos desde sus inicios, siendo incluida en los Juegos Olímpicos de Atenas de 1896. Ahora, como pueden notar, la esgrima, como una actividad legendaria y milenaria que ha estado con las personas, siempre ha tenido un lugar especial dentro de esta trayectoria deportiva, por todo lo que implicó y por todo lo que implica. Afortunadamente, las Olimpiadas siempre han contado las 3 variantes de la esgrima dentro de sus competencias, aunque es necesario decir que la Federación Internacional de Esgrima solamente permite que 200 esgrimistas compitan en las Olimpiadas, ya sea en grupos individuales, grupales, masculinos o femeninos, lo cual hace que este deporte sea altamente competitivo, debido a que los lugares son bastante reducidos. Francia, Italia, Rusia, Hungría y Alemania son hoy en día los 5 países que se posicionan como los mejores en este deporte, debido en gran parte a toda esta tradición histórica que han tenido. Además, por la importancia que tiene el deporte en sus países, es una actividad muy activa que cuentan con diferentes apoyos económicos por parte del gobierno. Sin embargo, el hecho de que estos países se coronen como los mejores del mundo no implica que México no tenga lugar como un país bueno. Al contrario, México ha logrado derrotar a estos países en las Olimpiadas y evidencia de ello es la mexicana María del Pilar Roldán, que ganó en los Juegos Olímpicos de México de 1968 la medalla de plata en esgrima individual. Esta mujer se inspiró para practicar la esgrima debido a que un día, cuando era niña, leyó los libros de Alejandro Dumas, Los 3 Mosqueteros. La valentía, la entrega, el apoyo que se mostraban estos personajes fue suficiente para inspirar a esta persona a replicar el ideal y esta buena voluntad que reflejaban estos espadachines franceses. También a raíz de ello se ganó el apodo de la mosquetera mexicana. Ahora, como reflexiones, yo quiero hacerlos ver no solamente el estilo y lo que hay detrás de cada una de las formas de combatir que hay en la esgrima, sino también la herramienta que se usa para esto, la espada. La espada, a pesar de que es un elemento del que no he hablado mucho, es altamente importante, puesto que es un remanente de lo mucho que ha evolucionado nuestra humanidad, tanto técnica como tecnológicamente.
Si vamos a los museos y vemos los distintos tipos de espada que se han encontrado, podemos encontrar que se han usado materiales como el bronce, el hierro, el acero, en algunos casos muy escasos la plata, y hoy en día se usa el carbono. Todo esto es una línea de tiempo que nos muestra la tenacidad humana y cómo ésta sigue aumentando sus descubrimientos y conocimientos. Aquí está lo que les comentaba en un principio. Una espada diseñada específicamente para combatir lanzas, una espada diseñada para usar la empuñadura como arma, otra para desviar al arma ajena, una corta que fuera fácil de transportar durante grandes cantidades de tiempo y distancia, que es la famosa gladius del Imperio Romano. La famosa espada de los piratas, cuya finalidad era la de herir al oponente debido a esta curvatura, ya que al momento de atacar solamente se veía la hoja, no se veía la profundidad de la misma, y esto les permitió una ventaja ante el oponente. La espada bastarda, que era larga para acabar con el oponente, no con técnica, no con cortes, sino de golpes. La Claymore, similar, pero de otro país, al igual que la Longsword, de nacionalidad británica. Esta espada era sumamente utilizada por la aristocracia debido a que no era tan pesada y se puede hacer un diseño elegante en la empuñadura. Pero el uso principal de la rapier era poder atravesar las armaduras de los rivales por la hoja tan delgada que tenía. En fin, de espadas hay cientos de tipos, de las que se podría hablar de todas y cada una, pero estas son algunas de las más famosas. Algunas de las que casi cualquier persona ha visto o ha escuchado, ya sea por los medios populares o por películas, o etcétera, etcétera. Las espadas son herramientas que han mostrado la adaptabilidad humana. Es la evidencia del ingenio que hemos tenido a lo largo del tiempo. Y por ello considero importante ese tipo de investigaciones o trabajos, puesto que con el paso del tiempo muchas personas ya no ven la profundidad de todo este tipo de herramientas, solamente ven diferentes diseños que se pueden o no ver bonitos. Sin embargo, estos eran los medios que teníamos para sobrevivir ante las diferentes circunstancias que se fueran presentando. Gracias. Muchas gracias. A continuación quisiera hacer el llamado al licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, vicepresidente de esta benemérita institución, a que dé respuesta al trabajo de ingreso del joven Jaime Pavel Calderón Tellitud. La tranquilidad en Suiza logró que se construyeran los mejores relojes. En cambio, la intriga italiana logró el renacimiento. Estimados compañeros, amigos, asociados del capítulo juvenil, conforme a una visión interesante, quizás no por novedosa, sino por atrevida, los historiadores e investigadores de esta parcela del conocimiento han delimitado una clara y notoria diferencia entre la historia con mayúsculas y la historia en minúsculas. Sin duda que al hacer la referencia al inglés queda mejor develada la intención. La historia, con mayúsculas, atañe a todos esos datos, investigaciones, deducciones o suposiciones que generalmente damos por acertadas o verdaderas. Sé que esta afirmación podría resultar cuestionable, ya que existe en el mundo de la investigación humanística 3 supuestos. El primero de ellos es el de la historia, con mayúsculas, oficial, donde sabemos que existen al menos 2 bandos: vieja querella entre perros y gatos, indios contra vaqueros, indígenas contra españoles, liberales contra conservadores, América contra las Chivas, etc. Donde cada una de las facciones, dependiendo naturalmente quién narre, nos mostrarán los susodichos son con virtudes tan angelicales que casi parecen levitar, y en cambio los enemigos del alma,
la frase no es mía, aunque pareciera lo contrario, poco les falta para mostrarse con tridente de burócrata de Hacienda. Esa historia, la oficial, es la que resuelve una visión de cierto movimiento histórico. Dejo abierta la inteligente concurrencia para saber a qué maquiavélicos fines responde. La segunda de las historias es la historia que creemos, aquella que a través de nuestra visión, entendimiento y real saber nos permite creer que ciertos aspectos del pasado ocurrieron de tal manera. Dicha visión permite ampliar la duda y llegar a una verdad plausible. Y la tercera es la historia verdadera, la que ocurrió realmente, y esa generalmente está llena de casos, o si me lo permiten, de efectos especiales no tan estruendosos, heroicos ni tremendos. Simplemente ocurrió como fue y ya ha sido tarea de los historiadores adornar el cuento como lo percibieron. No olvidemos la máxima que nos recuerda que cada uno ve al mundo como lo entiende. Pero ahora vayamos con las historias con H minúscula. Esas historias las hacemos todos los días y de hecho, en este momento, estamos generando varias de ellas. Llamamos historias con minúsculas aquellas anécdotas, chistes, cuentos, ocurrencias reales o ficticias que nos permiten entablar diálogo, no precisamente con un fin moralizante o la búsqueda del saber, sino como una manera de comunicarnos y ver al otro, esa otredad tan manoseada que nos permite comprender el mundo, o si no comprenderlo, al menos hacerlo más habitable. Esas historias han permitido salpimentar la gran historia con calor y color, como si se tratara del condimento, si no necesario, sí necesariamente preciso, para que la gran historia nos parezca más atrayente. Estas historias las construimos y las reconstruimos. A veces jugamos con ellas. En otras ocasiones ellas juegan con nosotros, permitiéndonos ser testigos de una pequeña porción de la parcela del mundo. Y aquí viene mi venganza florentina. En esta ocasión, Pavel ha contribuido desde la historia mayor a la historia mínima y a su vez lo invierte como promotor de una faceta que oscila entre la historia familiar. Interés genuino y cuyas historias mínimas componen el gran cuadro universal del pasado para ver con otros ojos el suceso en cuestión. El origen de su apellido y esa búsqueda por conocer la historia con lo que esto respecta, que incluye, y aquí sí hablo en primera persona, en esos sucesos o personajes que me han acompañado a lo largo de mi vida y que llevo orgullosamente su peso en mi pasado y que permiten a veces, solo como mero ejercicio de mi ficción personal, el soltar los límites de lo sucedido para pensar en las infinitas posibilidades de él y qué tal que esto le hubiera sucedido a mi tatarabuelo. Reconociéndome como un ignorante de todas aquellas artes que imperan mayor esfuerzo que le cargar un libro, de esos medianitos, tampoco hay que mortificar esta carne débil y pecadora. Su trabajo me ha parecido incendiario. Incendiario porque en lugar de resolverme este paseo por el jardín de las dudas, lo ha abonado y me genera ahora la comezón de saber por qué ocurrió lo que nos dice y de qué manera yo, hijo de Odiseo, puedo dirigir mis preguntas a esa Ítaca de la historia. El rigor a buscar la verdad, no al encontrarla, ya que eso depende de otras altas esferas, nos obliga a seguir tramando, pensando, ponderando y demostrar que la historia no es algo que sucede en el pasado, sino que se va ensanchando conforme vamos comprendiendo nuestro entorno. Mi estimado Pavel, ahora que has cumplido fielmente con una parte de tus deberes, te delego a esta más que centenaria institución un compromiso triple. Ser fiel a la verdad y trabajar para dar con ella. Cumplir a carta cabal con tus compromisos como asociado. Y saber que aún del hombre más ignorante se puede aprender. Que sea este trabajo el primer aliciente para cumplir con la búsqueda de la verdad. Muchas gracias. A continuación, solicitamos al licenciado Samuel Gómez Luna Cortés realizar la toma de protesta e imposición del distintivo a nuestro compañero Jaime Pavel Calderón Tellitud. Centro Pavel.
A nombre de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que este año cumple 185 años de existencia, y de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, le pregunto a Jaime Pavel Calderón Tellitut, ¿protesta usted cumplir y hacer cumplir normas y reglamentos que rigen la vida institucional de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco y promover, a través de su trabajo, el crecimiento cultural, científico y humanístico de nuestro Estado de Jalisco? Sí, protesto. Tengo la confianza de que así será y los mantendremos atentos a su labor dentro de nuestra institución para reconocer sus esfuerzos. A continuación, hacemos la entrega de la constancia a nuestro recipiendario del día de hoy, titulado así: Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco AC, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga la presente constancia de ingreso a Jaime Pavel Calderón Tellitut, en calidad de asociado del capítulo juvenil, quien cumplió los requisitos respectivos y protesta del estatuto y reglamento de esta benemérita institución, presentando como trabajo de ingreso una conferencia titulada Historia de la Esgrima. Guadalajara, Jalisco, a 15 de noviembre de 2018, 185 aniversario de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, firmado por el doctor Arturo Curiel Ballesteros, presidente de esta institución, doctor José Sósimo Orozco, secretario general, y la licenciada Carla Georgina Chávez Pech, asesora del capítulo juvenil. Pasamos a algunos avisos. El día martes 20 de noviembre a las 20 horas se llevará a cabo la conferencia Lo que fue y lo que no fue de la Revolución Mexicana, a cargo del doctor Mario Aldana Rendón, socio de esta benemérita institución. El día jueves 22 de noviembre a las 12 horas, la presentación del libro Miradas, Voces e Imágenes Latinoamericanas del doctor Andrés Jurjevic Marshall, actividad que se llevará a cabo en coordinación con la UNIVA, el Centro Latinoamericano de Desarrollo Sustentable de Chile y la Academia de Relaciones Públicas y Protocolo AC. El día jueves 22 de noviembre a las 20 horas, la presentación del libro De Tequila Soy, a donde la música nos lleve, con la participación de la doctora María Alicia Rodríguez Pérez y Francisco Javier Romero Montaño, socios de esta benemérita institución. A continuación, pasamos a la clausura de la sesión por nuestro vicepresidente, el licenciado Samuel Gómez Luna Cortés. Muchísimas gracias. Quisiera hacer un reconocimiento especial a la licenciada Carla Georgina Chávez Pech, que gracias a su trabajo y empeño, al igual que por la sabia dirección y consejos de la licenciada Pilar Sánchez Alfaro, pues este capítulo juvenil sigue cumpliendo con ese objetivo primordial con el cual fue creado. Enhorabuena por ese reconocimiento y nuestra gratitud. Asimismo, procedemos a la clausura de esta solemne sesión para que sigamos departiendo con nuestro querido amigo Pavel, que hoy se incorpora oficialmente a los trabajos del capítulo juvenil de esta institución. Muchas gracias, muy buenas noches.